Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a contarle cosas a la gente. Ujú. A ver, Brasil y la ultraderecha. Ya ha pasado ya han pasado unos días desde Sí, el pasado fin de semana, el domingo creo que fue cuando sucedió todo. el 8, sí. ¿No? Y ahora tocaría reflexionar. Mucha gente lo ha hecho, lo sigue haciendo, pero faltabas tú. Claro, y, y no es lo mismo. Lo mismo. A ver, ¿qué te gustaría contar? Bueno, yo empiezo explicando, eh, si os parece, un documental muy interesante, un documental norteamericano de un periodista norteamericano, eh, estadounidense, sobre el avance de la ultraderecha norteamericana, ¿no? Es decir, se trata de un periodista que llevaba 4 o 5 años investigando el tema de los nuevos grupos que aparecían, los Proud Boys, los otros que tenían un nombre muy divertido, iban así con camisas hawaianas, Bugaloos, me parece que se llamaban estos, etcétera, otra serie. Y él iba, digamos, de alguna manera lo que hace en ese documental es juntarlo todo para acabar en el asalto al Congreso en Washington, ¿no? Mm. Y él va viendo y además, bueno, pues va siguiendo a una serie de personas a las cuales de vez en cuando entrevista y demás, y bueno, va viendo la evolución de estos grupos, que van pasando de claramente grupos de ultraderecha, eh, digamos, con un marcado carácter o bien supremacista blanco o claramente antifeminista, o cosas así, y cómo a partir de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Ya. del Trump, Mm. deciden hacer una serie de cambios e instalarse en la corriente favorable de las teorías de Trump, ¿no? Intentar disimular algunos aspectos, incluso abrirse en algunas cuestiones, pero siempre con un mismo objetivo político de que los Estados Unidos entraran en una dinámica que no deja de ser una dinámica fascista, evidentemente, pero ellos abandonando determinadas actitudes para asumir otras en las cuales se ponía de relevancia, pues, por ejemplo, las religiones o el tema de la familia o cosas por el estilo que antes no les habían interesado en absoluto, pero que en ese momento formaban parte de la corriente general y demás. Aparte de esto, lo interesante del documental era ver cómo este periodista ligaba una serie de hechos que iban sucediendo a lo largo de los 4 o 5 años anteriores al asalto. Es decir, desde antes de la llegada de Trump, a partir de la llegada de Trump, y cosas que iban sucediendo, muchas de las cuales eh, nosotros y nosotras nos hemos enterado por la televisión, ¿no? Determinadas matanzas de la policía, determinados asaltos, determinadas matanzas de personas de religión judaica, determinadas matanzas en una escuela pública con mayoría de niños latinos, etcétera, pero eso nunca se ligaba, ¿no? Era una noticia, digamos, como una noticia tipo El Caso, para los que tenemos una edad, y ya está, era una... Y punto, ahí se quedaba. Él lo que hace es ligar todo eso, es decir, ver cómo todo eso está interconectado, como algunos de estos lobos solitarios que hacen determinados asesinatos sí están conectados con otros grupos, etcétera. Él habla sobre todo, y me parece que eso también nos sirve para hablar ahora de Brasil, de la conexión eh, él viene a decir más o menos, y entrevista luego a un congresista después de los hechos del Congreso de Washington,
cómo el porcentaje de personas que han pasado por el ejército estadounidense es muy elevado con respecto al porcentaje de personas que están en el ejército con respecto a la población normal. ¿Me entendéis, no? Es decir, que el porcentaje en esos grupos de ultraderecha de gente que ha estado o está en policía, ejército, pero especialmente le ponía más énfasis al tema del ejército, es muy superior al porcentaje de personas militares que están en la vida normal, ¿no? Con lo cual quiere decir que ahí hay un problema serio, que según él siempre se le negó durante la etapa Trump y que parecía que en el caso del gobierno Biden, bueno, había un poquito más de interés. Y me diríais, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Brasil? Bueno, pues tienen que ver varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que a mí realmente me impacta es... una cosa es que nosotros no supiéramos qué es lo que estaba nosotros, las personas normales y demás, no supieran qué estaba pasando en Brasil desde antes de las elecciones. Bueno, qué estaba pasando durante estos 4 años, pero sobre todo qué estaba pasando a nivel de movilización, ¿no? de la extrema derecha, o lo que podríamos llamar personas categorizadas como extrema derecha, no grupúsculos, sino mogollón de gente, porque ahí se ha visto, son miles y millones los que han votado al señor Bolsonaro, por tanto volvemos a estar ante aquella cosa de que no son unos poquitos, son unos poquitos los que se significan. Pues bueno, podríamos estar al margen, pero es muy difícil que gente que vive en Brasil y sobre todo gente que tiene responsabilidades en Brasil dentro de las fuerzas del orden público, dentro de las fiscalías, dentro de los tribunales, no supieran qué estaba pasando, ¿no? Yo, a través de mi militancia en una organización anarquista, tenemos relación con organizaciones anarquistas, especialmente con la CAP, con la Coordinadora Anarquista Brasilera, y los compañeros y las compañeras de Brasil hacía meses que estaban enviando informes mensuales de lo que estaba pasando en Brasil. Y bueno, claro, a alguien le puede extrañar que se asalte como se ha asaltado el Parlamento, el Tribunal Constitucional, etcétera, en Brasilia. Pero yo creo que eso es menos sorpresivo si tú le explicas a la gente que hace prácticamente un mes que hay una gente acampada delante del ejército, de una de los cuarteles, pidiéndole al ejército que intervenga, ¿no? Y resulta que el ejército no interviene a su favor, digamos, o no interviene a favor de Bolsonaro, pero no interviene para sacar a esa gente de ahí delante. Ahora, imaginaros o imaginémonos que toda una serie de grupos de personas brasileras de tendencias izquierdistas se sientan delante de esos cuarteles para exigir que se rebaje la dotación económica al ejército brasileño. Pues yo ya os puedo decir que esa gente no iba a durar un mes, ¿no? ¿Qué más cosas han pasado? Es decir, esa operación tenía un nombre y por lo que sabemos se llevaban meses trabajando en ese nombre a través de las redes sociales con una serie de personas significativas en cada uno de los territorios de Brasil, y parece mentira que los servicios secretos y no tan secretos y las policías normales no hayan detectado esa cuestión que puede detectar cualquiera si se acerca a un WhatsApp o a un Twitter o a alguna cosa por el estilo, y les suponemos, vamos, yo por lo menos les supongo, que tienen seguramente que el mismo programa que tiene el gobierno de los Estados Unidos, o uno un poco inferior, o el español o el francés, para hacer seguimiento de lo que pasa en las redes sociales y para, bueno, esas cosas. Pero ya sabemos que en Brasil, como en muchos otros sitios, solamente se vigila a las organizaciones de izquierda, ¿no? Y esas son las realmente peligrosas y las que son antisistema.
Es, en tercer lugar o en cuarto, ya no sé, es todavía más duro entender todo esto cuando se sabía lo que había pasado en los Estados Unidos, cuando Bolsonaro se reclamaba seguidor, partidario, amigo de Trump, etcétera, y que a nadie se le ocurriera que podría haber ese asalto a los llamados tres poderes en Brasilia, que además, es, como sabéis, es una ciudad dedicada fundamentalmente a ser la sede del gobierno y de los poderes brasileños y demás, y parece mentira que no estuviera suficientemente protegida en ese momento, o incluso parece más mentira que las policías no intervinieran hasta pasadas unas cuantas horas, ¿no? Se nos puede decir que, bueno, que aquello de no intervenir para no provocar más y todo este tipo de cosas, bueno, que ya nos resbalan. Pero daré otro dato, es decir, en diciembre, no, perdón, en noviembre se reunió en México una convención de personas de la alta, extrema y ultra extrema derecha, que es extraño que alguna gente lo sepamos a través de lo que nos explican determinados diarios alternativos y que los servicios secretos brasileños y su inteligencia no supieran nada. Entre otras cosas porque en esa reunión, hacia mediados de noviembre, estaba Steve Bannon, que es el famoso asesor de Trump y además uno de los iniciadores de todas estas teorías que aquí siguen no únicamente Vox, sino también determinados sectores del PP y demás, pero que ahí estaba el señor Abascal, o que intervino el señor Abascal desde la distancia, y que estaba uno de los hijos de Bolsonaro, y que precisamente la intervención del señor Steve Bannon tuvo mucho que ver con lo que no se debía permitir en Brasil. Steve Bannon hizo una intervención, por lo que sabemos, muy centrada en el tema del voto electrónico, que hace tiempo que se da en Brasil. Ese voto electrónico que también le dio la victoria a Bolsonaro, pues esta vez ya no valía porque iba a ser tramposo, porque tal, bueno, es decir, todo este discurso, toda esta cosa y tal. Y habló de una versión mejorada de lo que había pasado en Washington, es decir, que no debían aceptar la derrota, que la otra gente y Lula evidentemente eran unos tramposos, bueno, todas estas cosas que ya sabéis, ilegales, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bien, primera cosa que me alucina y que quería poner sobre aviso, ¿no? Lo segundo, esa tendencia que tiene alguna parte de nuestra prensa, digo la nuestra porque es la más cercana, de alguna manera sí criticar lo que ha pasado, pero de casi categorizarlo, es decir, darle la categoría de un movimiento prácticamente espontáneo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, cuando toda la gente o la mayoría de la gente que está ahí lleva la camiseta de la selección brasileña, pues no sé, alguien debe haber dicho que hay que ponerse esa camiseta, ¿no? Cuando llevan las banderas que llevan, cuando resulta que hay pues centenares de autocares aparcados en hilera, cuando hay gente que ha salido de sus casas hace mes o mes y pico y está viviendo no precisamente de pedir caridad en Washington, perdón, en Brasilia, y está por ahí, y cuando se sabe que hay una propuesta de llevar 1 millón de personas a Brasilia, pues hombre, yo no sé, hablar de que esto es una actuación más o menos espontánea de una serie de gente que se han creído unos bulos, que no sé qué, pues ¿qué quieres que te diga? No te la crees, Juan. No, bueno, yo no me la creo. Yo personalmente no me la creo y espero que la justicia que tiene que intervenir a partir de este momento tampoco se la crea, ¿no? No había, evidentemente, tantas armas como hubo en Washington, pero bueno, parece ser que también se han encontrado algunas granadas y han sido robados documentos confidenciales y cosas por el estilo de la presidencia, ¿no? Y cosas por el estilo que nos hacen pensar que
Bueno, pues que eso no era nada espontáneo, ¿no? Casualidad también que el señor Jair Bolsonaro se fuera a los Estados Unidos, ¿no? En estas mismas fechas. Y ridículo total de la mayoría de la prensa occidental y de los analistas y tertulianas y tertulianos y demás, cuando lo que vinieron a decir no es que este hombre no aguanta la derrota y no podía estar en el traspaso de poderes. No, hombre, este hombre se ha analizado el tema. Steve Bannon ya le ha dicho lo que tenía que decirle y lo que no hace es quedarse allí. Y si os acordáis, Trump tampoco estaba en Washington, ¿eh? Es decir, no se había ido a los Estados Unidos, que es también un estado grande, pero sí se había alargado a Florida, que es como decir que estás en otro planeta dentro de los Estados Unidos. Y este señor pues le dio por irse a los Estados Unidos durante esta época y le dio por irse a los Estados Unidos y además acaba de tener, parece ser, fuertes dolores en la zona abdominal, pues un poco para separarse de algo que sí estaba controlando, ¿no? Hay que decir que el señor Jair Bolsonaro precisamente tiene 4 hijos, a los cuales les llama 01, 02 y 03 y 04. Madre mía. Sí, esto se ve que es una cosa, también lo podéis ver por los documentales que hay por ahí, ¿eh? Se ve que es una cosa del ejército brasileño, según su hijo mayor, aunque ellos, los 4 hijos, le llaman a su padre 01, ¿eh? Pero el padre llama 01 al hijo mayor, 02 al otro y tal. Una cosa muy familiar, muy de cosa normal de una familia, ¿sabes? De una familia normal. Y han puesto de excusa que se fue a Estados Unidos, a Florida, porque le tocaba la revisión de su... Sí. De su No, y seguramente que ahora aparecerá alguna enfermedad, sí. Sí, que cada cierto tiempo tiene que someterse. Bueno, es la excusa que han puesto, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, el caso es que él no estaba, pero sus 4 hijos sí estaban en sus puestos de mando y evidentemente actuando de esa manera. 01, 02, 03, 04, habría 05, 06, no necesitaban ser sus hijos, ¿no? Y bueno, otro elemento que yo creo que es muy interesante es, y elemento del cual quizás tengamos que empezar a sacar conclusiones ya aquí y en otros países occidentales, vamos a llamarlo de alguna manera, es esta idea que va calando, que cada vez cala más y que se expande, bueno, pues como el aceite, ¿no? Que es eso de que primero respetamos, somos los más constitucionalistas. Hay que ver, por ejemplo, yo antes de ayer veía esos grupos neonazis norteamericanos hablar de la Constitución estadounidense. Bueno, de la Constitución estadounidense les interesa la parte que les interesa, por supuesto, y en el caso de Brasil estamos un poco con lo mismo, pero cómo eso, es decir, cómo participar en las elecciones, intentar ganar y todo eso, forma parte de lo guay, de lo bueno, hasta que llega el momento en que puedes perder o que piensas que puedes perder. Entonces, en el momento en que tú piensas, o tú o señor Bolsonaro en este caso piensa que puede perder, las encuestas le empiezan a dar pues datos que no son tan favorables. Hay 2 cosas que hacer, una encomendarse a Dios, por supuesto, y la segunda, empezar a... sembrar dudas. Exactamente, a empezar a sembrar muchísimas dudas a partir, sobre todo, de medios de comunicación amigos, pero no únicamente de medios de comunicación amigos, y empezar a sembrar unas dudas, con lo cual, bueno, al final la Constitución y tú sois lo mismo, el único líder legítimo eres tú, etcétera. Bueno, lo que ya estamos viendo, ¿no? Este tipo de historias sabéis que se están produciendo en otros lados, entre otros también aquí, también aquí. No lo digo esto como una defensa cerradísima del sistema democrático burgués, que no me interesa demasiado, pero lo digo sí como un ejemplo de lo que pasa
y por tanto toda esta gente que luego se echa las manos a la cabeza y aparentemente está en contra de estos intentos de golpes de Estado y está por la democracia y tal, pues a lo mejor se lo deberían plantear y quizás no deberían invitar a sus tertulias a gente que dice este tipo de cosas, o al menos cortarles, o al menos decirles, entonces usted me está diciendo que no sé qué. Bueno, este tipo de historias que sabemos que aquí se están permitiendo de una manera singular y ampliada, ¿no? El aspecto de, antes ya lo he empezado a nombrar, ¿no? Pero el aspecto de las llamadas fuerzas de seguridad, para algunos, y su actuación, ¿no? Es decir, la ciudad de Brasilia y el Estado, lógicamente, continuaban en manos de la administración anterior, Sí. como no podía ser de otra manera. También poco ágil, bueno, el nuevo gobierno que entraba en no hacer un nombramiento rápido o alguna cosa por el estilo, pero es evidente que las fuerzas de seguridad que actuaron en Brasilia, en el Distrito Federal de Brasilia, pues digamos que no actuaron hasta que la cosa ya empezó a ser un clamor, aparecieron las imágenes, empezaron a haber determinados posicionamientos. Evidentemente el ejército no se posicionó como Bolsonaro y su gente querían, empezaron a haber muestras de solidaridad de otros gobiernos extranjeros, etcétera. Es decir, por decirlo de alguna manera, las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia tardaron unas cuantas horitas, o sea, primero llevaban un mes o mes y pico viendo lo que se estaba montando, vieron llegar a los autocares, no había partido de fútbol en Brasilia, que yo sepa, Brasilia no tiene uno de los equipos más importantes del fútbol brasilero, por tanto no eran fans del Botafogo que venían a jugar el partido, no sé qué. Bueno, ahí está. Ahí está lo que suele pasar siempre. Y estas cosas pasan, a lo mejor rueda alguna cabeza intermedia o intermedia baja, a la cual ya se le buscará un sitio en otro lado, y el problema es que luego se sigue gobernando con esas mismas fuerzas de seguridad, a las cuales generalmente nunca hay manera de intervenir sobre ellas y de buscar bueno, otro tipo de elementos, otro tipo de ministros de defensa y tal. Dicen nuestros compañeros de Brasil, y esta noticia pues es seguramente que tiene mucha certeza, que justamente Lula acaba de nombrar, o hace poco que ha nombrado, a un nuevo ministro de Defensa que se apellida Monteiro, y que parece ser que lo ha nombrado por su buena relación con el ejército. Pero claro, la versión que hay desde nuestros compas brasileños es que Monteiro precisamente no augura nada nuevo, nada bueno ni nada nuevo, ¿no? Es decir, que es tan buen amigo de los militares, pues como para tener cuidado con él, ¿no? Y bueno, pues es por ejemplo, hay que decir al respecto, y yo creo que también es importante, y no he escuchado todo lo que se ha hablado de Brasil, pero yo creo que es muy interesante. Brasil es de las pocas democracias latinoamericanas donde cuando se acabó con la dictadura militar en 1985 no hubo ningún tipo de responsabilidad por los crímenes de la dictadura militar, y los militares se fueron a casa tranquilamente. Por tanto, cuidadito. Hay que recordar también, y cualquiera que haga un repaso de la hemeroteca puede ver a Bolsonaro siendo recibido de hecho, la mayoría de los militares que han dado apoyo a Bolsonaro eran militares retirados, y muchos militares de los que habían participado de la dictadura o eran afines o alguna cosa por el estilo. Él ha hecho homenajes a militares torturadores, retirados, etcétera. Él ha sido recibido con grandes alaracas por asociaciones militares de este tipo, y bueno, y eso está ahí.
Otra cosa que suele ayudar a que esto triunfe es que tengas alianzas internacionales, ¿no? En este caso, yo creo que Bolsonaro lo tenía mal, ¿no? Porque generalmente se suele mirar a los Estados Unidos, pero en este caso, pues claro, el problema está en que ya sabemos cuál es el panorama de los Estados Unidos y probablemente en otras circunstancias se hubiera actuado de otra manera o hubieran actuado de otra manera, pero en este caso, evidentemente, darle alas a Bolsonaro era darle alas a Trump cuando tienen pues unos supuestos procesos abiertos o investigaciones abiertas contra Trump que ya veremos hasta dónde van, sobre todo ahora que él ha demostrado su fuerza dentro del Congreso norteamericano, ¿no? Es decir, creando problemas hasta dentro de su propio partido y tal. Pero bueno, esas alianzas están, se dan, se producen, están en España, están en Francia, están en Italia y por tanto ha habido toda una serie de políticos y políticas supuestamente muy, muy honrosas y muy honradas, pues que no dieron el paso en los primeros minutos o en las primeras horas, que han dejado caer determinadas dudas, que han sido timoratos, etcétera. Bueno, yo creo que si la gente continúa pensando que la extrema derecha no está relacionada a nivel internacional, pues está en babia, ¿no? Y es decir, sí que juegan de alguna manera a tener particularidades diferentes dentro de cada territorio, ¿no? Y eso hace que muchas veces un análisis quizás excesivamente simplista aparezca como que, pues yo qué sé, que quien está gobernando ahora en Polonia tiene muy poco que ver con Vox porque en realidad pues dicen cosas diversas, no dicen prácticamente ninguna cosa diversa, ¿eh? Y en todo caso tienen sus peculiaridades porque ellos en general tienden a hacer un fortín del tema del nacionalismo del Estado, por supuesto, y en ese fortín tienen que dar, por decirlo así, tienen que dar unas marcas, unos aguados, unas raíces, por decirlo de alguna forma también, particulares, ¿no? Pero el tema es igual, o sea, si nosotros decimos que Bolsonaro se basaba en la trilogía Dios, Patria y Familia, pues, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Que me sirve? Que me sirve para cualquiera de los que hemos dicho, Sí, que me sirve. Sí, perdona, Didi. no, que nos suena. De Dios, Patria y Familia podía Claro. decirse aquí muy bien. En ese sentido, te quería preguntar si tú crees que esto puede suceder fuera de Estados Unidos o Brasil. ¿Podría suceder en un país europeo? ¿Podría suceder en nuestro país? ¿Podría llegar a suceder, yo qué sé, en Europa, por ejemplo? Cualquier país. ¿Francia, Italia, España? Yo creo que es bastante factible. ¿Mm? Sí, sí, sí. Yo creo que es bastante factible. Que es factible que gobiernos que existen actualmente en Hungría y en Polonia acaben derivando cada vez más hacia posturas dictatoriales, cada vez más parecido a una dictadura. Y también creo que en determinados sitios, por ejemplo, podría ser el experimento Italia en la actualidad, en unas futuras elecciones que perdiera esa coalición que ahora mismo está en el gobierno, pues ya veríamos. Pues ya veríamos qué pasa, porque vemos que se han repetido en en un relativamente corto espacio de tiempo y en dos países, bueno, uno probablemente todavía el más poderoso del mundo y otro sin duda el más poderoso de América Latina, países con millones de personas, porque a veces tenemos la tendencia de que esto solamente puede triunfar en un territorio pequeño, en una comunidad española de no muchos habitantes, con unas características determinadas, pero está claro que no, está claro que esta gente se lo está montando para llegar a amplias capas de la población y bueno, está llegando. Es decir,
leía uno de los artículos más interesantes que he leído últimamente, liga todo esto a la crisis del 2008-2010, ¿no? A esa crisis digamos, a esa crisis económica que pone en cuestión la bondad intrínseca del sistema capitalista, el hecho de que siempre vamos a seguir mejorando y vamos a poder consumir más, etcétera, etcétera, y a partir de ahí aparecen una serie de ideologías neoliberales que marcan una línea a seguir. Y como os explicaba, o como os explicaba antes en el tema de ese documental, hay una serie de grupos de ultraderecha que deciden ampararse también en eso, ¿no? Es decir, que sería el tema de la defensa a ultranza de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Es un tema en la cual liga el neoliberalismo con estas cuestiones de extrema derecha. El rechazo a lo diferente, a lo que pueda o pueda ser objeto de crítica porque quieren arrebatarnos aquello que nosotros tenemos, ¿no? Y en eso liga, pues desde la gente que está en contra de la inmigración por razones de tipo económico o de otro tipo, con la gente que está en contra de la inmigración por supremacismo, ¿no? Rechazar, es decir, todo el tema del machismo, ¿no? Rechazar las ideologías o la ideología feminista porque pone o sea, ya el sistema, la crisis del sistema me pone en duda, y a mí, que soy un hombre que siempre ha llevado un sustento a su casa, no sé qué, no sé cuántos, y entonces ahora resulta que encima me aparece una ideología, tanto la feminista como la ideología de género, que pone en cuestión mi hombría, etcétera, etcétera, y además estoy cuestionado por el propio sistema de la otra manera, ¿no? Que me ha podido meter en una situación chunga a nivel económico, a nivel laboral, etcétera. Es decir, todo eso es evidente que todo eso les está ayudando. Y por último, la tercera pata o la cuarta pata, como quieras, y yo creo que es muy importante, es eso que hemos dado en llamar el negacionismo, ¿no? Y que a veces lo decimos así, nos reímos un poquito y casi lo estamos asimilando, pues, a la gente que cree en las aducciones por platillos volantes o cosas por el estilo. Pero claro, el negacionismo, es decir, la creación de una realidad paralela, es una cosa muy seria. Es una cosa que realmente está entrando en la cabeza de millones de personas, por desgracia, en estos momentos en todo el planeta, en muchos casos a través de iglesias, de las iglesias, también de la Iglesia Católica o de determinados sectores de la Iglesia Católica, pero sobre todo de otras iglesias protestantes y demás, y que ayudan a conformar toda esta idea, ¿no? Es decir, nuevamente, a pesar de que ahora mismo no tengamos grandes experiencias internacionales, por ejemplo, de estados donde se practique algo parecido al comunismo, pues el gran enemigo es el comunismo, cualquier cosa puede ser comunismo. El tema del derecho a la vida y, por tanto, contra el aborto y tal, que en realidad no es el derecho a la vida, es todo este tipo de cosas, van creando unos ambientes y además hay toda una serie de medios de comunicación, redes sociales que crean situaciones en paralelo a la realidad, pues que permite este tipo de cosas, ¿no? El otro día, si me ha venido ahora a la cabeza, estuvimos hablando de las grandes diferencias que había entre la gente que había sido sacada de su casa porque no podía pagar y la gente que había ocupado casas. Y en cambio se ha creado una red paralela en la cual seguramente que tú sales a la calle y hablas con la mayoría de la gente cree que se está produciendo una ocupación de una casa por métodos absolutamente ilegales, pues casi cada minuto o cada 2 minutos, ¿no? Porque se lo están diciendo, porque le están creando esta historia, y si no se la crean, pues se las crean indirectamente. Todos conocemos esa gran cantidad de vídeos
que van pasando y van pasando, que se dice esto eran unos menas que estaban en Badalona, no sé qué, y luego resulta que es una pelea en la India, de no sé qué. Bueno, esta creación de una realidad paralela, que para hacerla más creíble, además tiene el apoyo de determinados medios, incluso de determinadas televisiones. Aquí tenemos alguna, pero van a llegar algunas más, porque hay algunas comunidades autónomas en las cuales cogobierna Vox que ya están procurando que puedan tener televisiones determinadas personas puedan hacerse con televisiones y plantear este tipo de cosas. Es decir, todo eso es una historia que está muy bien definida, que si algún día tenéis ganas, leéis al tal Steve Bannon y ya veréis que va por aquí la cosa. Y bueno, eso está ahí. Eso está ahí. Para que eso esté ahí y nadie le haya metido mano antes, tiene que haber un factor que para mí es un factor determinante y que me parece que es un factor muy poco criticado. Y es que hay una serie de gente súper poderosa en el mundo, con acceso a poderes de Estado y con acceso a poderes militares, etcétera, etcétera, que han decidido crear una versión de sí mismos antisistema, ¿no? Es decir, el ejemplo podría ser Trump, o Bolsonaro también me sirve, pero el de Trump es mucho más claro, ¿no? O sea, Trump, un tío hipermillonario, con no sé cuántos campos de golf, hoteles, etcétera, con una sede bañada en oro o de color dorado y tal, se presenta ante la gente diciendo que él no es un político tradicional y que lo que hay que hacer es sacar a los políticos tradicionales y profesionales de Washington. Y hay un mogollón de gente que va y se lo cree. Pero vamos a ver, ¿qué hace un tipo con esa millonada presentándose a presidente? ¿Tú te crees que te va a regalar su pasta? Desde que llegó a la presidencia te ha regalado tal. Entonces, esta es una de las paradojas más brutales de lo que está pasando en estos momentos con todo este movimiento de ultraderecha. Y es que la mayoría de las personas con las que nos encontramos, es decir, no esos grupos que os he dicho antes, los Proud Boys, los Bugalús, los otros y no sé qué, que seguramente ahí sí puede haber clase trabajadora o clases populares que, bueno, que entienden la vida de esa manera o que han sido captados ideológicamente o tal. Pero quien está dirigiendo este cotarro son grandes fuerzas y no solamente los que dan la cara, no los que dan la cara. Es decir, para mantener esto, es decir, para aguantar esos centenares de autocares, centenares y no miles de autocares que se van a Brasilia, ¿eso qué se hace? ¿Por suscripción popular? ¿Quién Claro. ha pagado eso? ¿Quién ha pagado la estancia, Claro, el dormir durante tanto tiempo? claro. Porque no solo había campamentos en Brasilia, campamentos No, en frente a muchos un sitios. montón de cuarteles de Claro, otras ciudades, San Paulo, etcétera. claro. Pero entonces empezamos a hablar en serio. Es decir, la llegada de Lula que supondrá mucho menos de lo que se da a entender, ¿eh? Ya no quiero decepcionar a los lulistas, pero ya ha gobernado otras veces. Es decir, pero se supone que la llegada de Lula significaría, pongo un ejemplo, acabar con la hiperexplotación de la Amazonia. Evidentemente, si yo soy una de esas grandes empresas que está ahí haciendo campos y tal, ¿cómo no voy a abonar la teoría de que Lula es un corrupto y que además ha hecho trampa en las elecciones y demás? Es decir, hemos llegado a un punto muy complicado donde gran cantidad, o sea, Bolsonaro no aceptó ninguna de las tesis sobre la contaminación, no aceptó... Sí. Claro, saber quién está ahí detrás no es tan complicado. Es que no es tan complicado si queremos, no es tan complicado, pero todavía seguimos viendo el huevo de la serpiente sin querer ver a la serpiente, es lo que quiero decir, ¿eh? Todavía andamos con esas cosas, incluso en su momento si Jair Bolsonaro fuera condenado a alguna cosa, pues hasta qué bien, hasta que no sé qué, pero
Y quien estaba detrás de Jair Bolsonaro, o alguien se piensa que Jair Bolsonaro, creo que capitán retirado del ejército, no sé qué, Tiene por favor, capacidad para todo lo que ha pasado, ¿no? por favor, Por sí solo no, obviamente. evidentemente, y Es un peón que no llega a la altura de la claro, capacidad que pueda tener Trump en Estados Unidos, que es peón y a la parte claro, y forma parte sí, la- digamos que ya no está en la parte de los peones, sino que ya está en el otro. A lo mejor no sí, es el rey ni la reina, pero ya empieza a tener un papel importante en el tablero, pero que tampoco lo ha hecho solo. Y ahora lo vemos, es decir, hemos visto, pues, por ejemplo, con la compra de WhatsApp y las actitudes de este buen señor, etcétera. Que decir, hay un grupo de personas, un grupo no son 4 o 5, porque si miramos el mundo, hay bastantes, miles de personas con mucho poder que no están dispuestas a perder su poder y que ante una situación de crisis como la actual, por un lado crisis económica, por otro lado crisis ecológica, por otro lado pandemia, dicen yo ante esto una respuesta dura. Y eso a lo largo de la historia se ha producido muchas veces. Se le ha llamado de otra manera, pero se ha producido muchas veces. Y ahí estamos, ahí está el verdadero problema. ¿Quién alimenta a toda esta gente? dice Lula que va a enterarse como sea de quién ha financiado, quién ha puesto Bueno, el dinero, quién estaba detrás, en definitiva, de lo que ha pasado en Brasil. Veremos hasta dónde puede llegar, si es capaz de. claro. Lo iremos a. Bueno, si lo intenta y si lo hacen en serio, ya es importante. Mm, Yo creo que nadie hoy en ningún país puede pretender saber hasta dónde llega esta gente, porque esta gente, la gente de la que estamos hablando, es decir, no el huevo, sino las serpientes, tienen mucho poder y a veces tienen más dinero que muchos estados, a veces tienen un poder muy importante sobre esos estados, sobre sus aparatos, etcétera, etcétera, y están dispuestos y dispuestas a llegar hasta donde haga falta. Y eso es lo que yo creo que es más interesante que saquemos a la luz pública y que analicemos, ¿no? Porque lo otro es... yo creo que lo he dicho aquí alguna vez y sobre todo en la izquierda hay una excesiva tendencia a, digamos, a dibujar en tipo cómic a la gente a la que supuestamente nos enfrentamos, ¿no? Es decir, hacer, hacer, hacer una cierta burla graciosa de determinadas expresiones de la señora Ayuso, de otras de Bolsonaro, que está bien que nos riamos un rato, pero detrás hay cosas mucho más serias mm. y mucho más contundentes. Y yo no digo que estemos enfadados siempre, pero creo que esas cosas hay que saber transmitirlas también, aparte del error en no sé qué frase, de la cosa de no sé qué, de mira qué mal habla el inglés, de no sé qué. Eso son al final un poco tonterías, ¿no? Mm. Bien, asustado nos dejas. Bueno, no, yo creo que no, pero que no hay que estar asustados, sino que hay que saber en dónde estamos. Y estamos ahí, estamos en eso. Es decir, y reuniones de estas a nivel internacional se producen prácticamente todos los meses. Y además, hace unos años se escondían más, pero últimamente no se esconden, ¿eh? No se esconden porque además tienen toda esa red de financiación y tal, y tú a eso le puedes llamar cuarto Congreso Europeo por la Familia, y ahí los tienes a todos. O quinto Congreso por la cultura europea. Pongo ahora casos nuestros para que no nos vayamos a otros lados, etcétera, etcétera. Y ahí están. ¿eh? Bueno, Bien, lo dejamos aquí. muy bien, sí. Volvamos sobre ello. Bueno, nos quedan, Emily, 10 minutos. Vaya, pues escoge tú el tema, el que más te guste. Casas viejas, me interesa. Bueno. Hace 90 años que sucedió. ¿Mm? Habrá mucha gente que ya no lo recuerde o que le parezca historia muy antigua. Ya van esto con la batalla del abuelo,
pero conviene recordarlos porque sucedió durante un gobierno de la República. Ujú. Allí se eliminó a una gente que luchaba, que creía. Bueno, hay que poner el contexto en una situación de pobreza, de miseria, etcétera, Sí, que obviamente no tiene nada que ver con el contexto de hoy, aunque pues, saltando los tiempos y podríamos hacer algún paralelismo, pero no vamos a ser tan exagerados de momento. Pero vamos a recordarlo, que hace 90 años de la masacre de Casas Viejas. ¿Podrías contar un poco de la historia para situarnos, no? sí, Casaviejas es una localidad de la provincia de Cádiz, ahora se llama Medina Benalúp. Sidonia o Sí, Benalú. Sí. Benalúp Casas Viejas. Antes se llamó Benalúp de Medina Sidonia porque quisieron quitarle el nombre para que no se recordara lo de Casas Viejas. Es una barriada, así entendida, o una zona que pertenece al municipio de Medina Sidonia, ¿no? Eh, esta- eh, Hace 90 años, o sea, 1933, primera etapa de la Segunda República, gobierno republicano socialista, Azaña como presidente del gobierno. Y en esa tesitura y ante el hecho que es lo que le pasó a la primera etapa de la Segunda República, de que había toda una serie de promesas hechas de reformas, entre ellas la reforma agraria en este caso, ¿no? Incumplidas, pues se produce por un acuerdo en un pleno de la CNT, pues la idea de plantear una huelga general por, bueno, pues por problemas de subsistencias, por los salarios, etcétera, etcétera. Esa huelga estaba convocada para el 8 de enero de 1933 y debía extenderse a lo largo de todo el país, ¿no? Bueno, la verdad es que en principio se iba a iniciar con una huelga del sector ferroviario, luego en el sector ferroviario eso no tuvo demasiado éxito y por tanto se fue desinflando, pero digamos que de alguna manera la idea, las consignas y tal estaban dadas y finalmente pues la historia de alguna manera fue o inició su camino en algunas poblaciones de Aragón como Mas de las Matas o Robres y en algunas poblaciones del País Valencià, ¿no? Como por ejemplo en Utiel o en Bétera, y también en algunas poblaciones de Andalucía, en especial en este caso, ¿no? Donde pues la gente salió a la huelga, a pesar de que se había dicho, bueno, habrá una serie de señales que indicarán si hay que salir o no, pero bueno, el caso es que se hizo. Se salió a esa huelga y en algunos casos pues hubo enfrentamientos con la Guardia Civil, que era bastante normal en esa época, intentos de asaltos a cuarteles o al revés, represiones por parte de la Guardia Civil y demás. En el caso de Casas Viejas, pues hubo un asalto al cuartel de la Guardia Civil con algunos guardias civiles heridos y a partir de ahí una intervención brutal de una compañía de guardias de asalto. Voy un poco rápido, porque hubo Sí, dos intervenciones de la Guardia Civil y demás. Sí, llamados como apoyo. sí, sí, llamados exactamente como apoyo al mando de un señor Manuel Rojas que, fíjese ustedes por dónde, luego formará parte del ejército franquista y será liberado de prisión por parte de los franquistas y participará, creo que en la represión de Granada, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, el caso es que esta gente, asustada o no asustada, el primer grupo de guardias civiles, al final, es decir, los campesinos de Casas Viejas huyen, algunos al campo, otros se refugian en algunas chozas. Cuando se va a una de estas chozas donde vive la familia de Cruz Gutiérrez, apodado Seis Dedos, pues son recibidos, claro, evidentemente tampoco van en son de paz y son recibidos con algunos tiros y ahí se monta un tiroteo y demás y pasadas las horas cuando llega este señor y otros mandos de origen militar pues dan la orden de quemar la barraca y de disparar
a la barriga, además dicen así, a la barriga a todo el que salga de allí, ¿no? De manera que, bueno, pues todo el que estaba en esa choza muere, excepto la nieta de este hombre de 6 dedos, María Silva Cruz, conocida posteriormente con la Libertaria, y que, pobre mujer, no murió en ese momento, pero murió con el alzamiento del 36, ¿no? En principio, bueno, al final el número de muertos en esta localidad asciende a las 26 personas, entre 26 y 28, porque los datos son de las cuales algunas de ellas calcinadas, otras acribilladas, otras muertas de infarto cuando fueron a ser detenidas o cuando vieron que detenían a la gente de su familia, etcétera, etcétera. Bueno, una historia bastante cruenta en un pueblo rural de la Andalucía de aquella época. La historia quedó más o menos así. Durante un tiempo el gobierno de Azaña lo negó, y cargó las culpas evidentemente sobre la CNT, sobre la FAI, sobre el comunismo libertario, porque en alguna de estas localidades se intentó proclamar el comunismo libertario y demás. Y lo que no sabía ese gobierno, porque no había sido debidamente informado, es lo que había hecho este capitán y su gente, ¿no? Entonces, bueno, al final o mientras tanto empezó a haber pues algunos periodistas que se acercaron, algún escritor de renombre como Sender, por ejemplo, o el periodista Eduardo Guzmán, que empezaron, claro, entonces empezó a aparecer una serie de entrevistas y tal, donde había gente que había visto esos asesinatos y que estaban dispuestos a explicarlos, ¿no? Lo típico, la oposición en ese momento, fundamentalmente el Partido Republicano Radical de Lerroux y demás, pues pidió investigaciones y todo este tipo de cosas, y bueno, a medida que se fue avanzando en las investigaciones se pudieron demostrar todo este tipo de cosas, ¿no? Durante mucho tiempo, e incluso hoy en día, todavía sigue habiendo gente que explica que hubo ahí una pinza contra el gobierno republicano socialista hecha entre por un lado los anarquistas y los anarcosindicalistas, y por otro lado la derecha, porque evidentemente ese gobierno cayó, lógicamente, ¿no? Después, a pesar de todo lo que intentaran hacer, de todo eso, se habló de que había una leyenda negra contra la República de Izquierdas y todo lo demás, pero en realidad, bueno, la defensa que fundamentalmente hizo Azaña, hizo Casares Quiroga, etcétera, fue que eso había pasado en otras localidades y no había sucedido nada, y que por tanto no era cierto, como decía este capitán, que las órdenes que él tenía del gobierno era disparar a la barriga y no detener a nadie ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Pero el caso es que, bueno, este capitán fue condenado a prisión, como ya os digo, salió relativamente pronto, en el 36. Hubo algunas dimisiones, alguna cosilla por el estilo. Hubo ese entramado, ¿no?, de querer, cosa que se produce de vez en cuando, de querer decir, bueno, todos los extremos son iguales y por tanto unos han facilitado lo otro, y evidentemente la caída del gobierno republicano socialista no fue, en parte ayudó lo que había pasado en Casas Viejas, pero evidentemente no cayeron únicamente por eso, sino que cayeron por todo lo que en realidad no habían hecho, por la gran cantidad de gente que había reprimida y que había en las cárceles, etcétera, etcétera. Se ha tardado muchísimo tiempo, no, voy un poco acabando y luego si quieres hablamos, se ha tardado muchísimo tiempo en volver a recuperar esta historia, porque evidentemente al franquismo tampoco le interesó, por tanto eso de la pinza, pues ya se puede ver que no había tal pinza.
al punto de un poco lo que tú decías, ¿no? A punto que hicieron desaparecer el nombre de Casas Viejas para que todo eso no se recordara y no saliera. Y fíjate que eran antirrepublicanos y podían haberlo utilizado una y mil veces. Y se le cambió por Benalup de Sidonia, y no fue hasta el año 98 en que no se cambió al nombre de Benalup, perdón, Casas Viejas. Hasta el año 2006 no se hizo una cierta recuperación del espacio, ¿no? Del espacio histórico, a pesar de que había habido varios trabajos, varios de ellos de historiadores extranjeros, casi los primeros que se interesaron por el tema. Luego, posteriormente, otra gran cantidad de historiadores, especialmente de origen andaluz. No se trata de no se recupera ese espacio, ¿no? De alguna manera, porque hay además un intento en un momento dado, en el 2006, de construir un hotel allí donde había habido la choza de la familia de Seis Dedos, ¿no? Y gracias a vecinos de la localidad, también a los sindicatos anarcosindicalistas, eso más o menos se paraliza, y luego como gobierno de Andalucía no es hasta 2009, imaginaos, 2009, que se declara bien de interés cultural el sitio histórico en el que se habían producido los hechos. 2015 para que sea espacio conmemorativo, 2015, o sea, estamos hablando de ahí hace nada, hace prácticamente. Y más o menos sobre esa época, la aparición de estudios históricos realmente significativos e importantes de lo que allí pasó. Este extranjero que os digo, que se llamaba Jérôme Mintz, que fue a vivir, que estuvo viviendo un tiempo allí, que estuvo ganándose la confianza de la gente, de los que habían sido niños en ese momento y que entonces ya eran personas ya mayores, recopilando cantidad de información, entrevistando, etcétera. La base de lo que él hizo pues ha sido muy importante para tener bueno, pues una idea cierta de lo que allí pasó, porque eso sí podemos decirlo, este suceso ha sido intentado tapar por unos y otros, y en este caso los otros y los unos, ninguno de ellos pertenece al movimiento libertario, es decir, tanto por republicanos, socialistas, etcétera, como por gente de derechas, que eran quien... Y nuevamente pues había pasado eso, es decir, en vez de enfocar, es decir, vale, te compro que tú no has dado esta orden y que has sido un capitán de los guardias de asalto el que ha hecho esto. Analizamos quién es ese capitán, porque varios de los mandos que intervinieron en Casas Viejas luego formarán parte del golpe de Estado militar de 1936. Entonces, curioso, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que prefieres creerte que son anarquistas desarrapados los que están creando el conflicto, en vez de decir vamos a analizar qué está pasando en nuestro ejército, ¿no? Y qué es lo que tenemos aquí, dentro, ¿no? Bueno. Bien. Bien recordado está, Emili. Lo que pasa es que ya no nos queda más tiempo, ¿no? No, porque os suenen algunos nombres. Ahí estaba también Cabanellas, que luego también estuvo con Franco durante la dictadura, en la Junta de Defensa Nacional y bueno, y otra gente. Pero eso la gente puede investigar a través de internet o comprarse un buen libro al respecto y verá un poco de lo que estamos hablando. Buen libro, ahora estarían los de Ramón J. Sender y el de Eduardo Guzmán, que también. El de Eduardo Guzmán, sí, pero últimamente hay a nivel de historiadores recientes, hay alguna cosa muy interesante. Por ejemplo, La sombra de Casas Viejas es un libro bastante interesante. Hay cosas ahora no me va a salir. No, da igual. Pero bueno, hay algunos historiadores que en todo caso, si no lo colgamos, ¿no? Hay algunos compañeros nuestros, historiadores andaluces, que han hecho alguna cosa
bastante interesante también al respecto. Exactamente, Gutiérrez Molina, José Luis Gutiérrez Molina ha escrito varios artículos. Por ejemplo, en el 83 aniversario hizo un artículo para La Voz del Sur que podéis encontrar. Bueno, hay bastantes artículos en revistas de historia o también en periódicos y demás, y algunos libros que ya trabajan el tema de una manera más clara, con mucha más documentación, con muchos más datos, ¿no? Bien. Lo dejamos aquí porque el tiempo nos apremia. Pues muy bien. Hablamos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y nada, pues cuidaos, abrigaos porque ya empieza a hacer frío, que ya toca y parece que la semana que viene más, eso dicen, vamos, pero no sé si creérmelo yo. Bien, hasta entonces, que vaya bien, salud. Salud, mucha salud.